Estamos hoy día, si Dios así lo permite, finalizamos ya con el capítulo 1 del libro de Santiago. ¿Sí? Estamos estudiando el libro de Santiago y hoy día terminamos el capítulo 1 de Santiago. Y habíamos iniciado, a modo de repaso, habíamos dicho de que Santiago, después de toda la introducción del contexto del libro, de por qué lo escribe Santiago, cuál era la situación que estaba viviendo la iglesia, y habíamos hecho todo ese análisis, habíamos dicho que Santiago nos ayuda y nos da algunas recomendaciones que debemos considerar en tiempos de adversidades o en circunstancias difíciles de la vida. Ya habíamos visto que eran los tres, ¿no? La primera recomendación, la verdadera fe soporta las tribulaciones, del versículo 2 al 11. La segunda recomendación es que la verdadera fe vence las tentaciones, versículos 12 al 18. Y la tercera recomendación es que la verdadera fe produce resultados prácticos, del 19 al 27, que esto es lo que vamos a ver hoy día. Bien, ya habíamos analizado la primera recomendación, la verdadera fe soporta las tribulaciones, versículos 2 al 11, y vimos que la fe es puesta a prueba, la verdadera sabiduría viene de Dios y el principio del contentamiento. Esto lo analizamos hace 2 domingos atrás. El domingo pasado vimos la segunda recomendación, que fue la verdadera fe vence las tentaciones, versículos del 12 al 18. Y vimos, Dios no tiene nada que ver con la tentación. B, la fuente de nuestra tentación es nuestro propio deseo malo. Y C, todo lo que Dios manda es para nuestro bien. Versículo 16 al 18. Eso fue el domingo pasado. Hoy día nos toca la tercera recomendación, ¿sí? Y le puse como título, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Santiago 1, vamos a leerlo, que es lo que toca hoy día, de 19 al 27, y con esto finalizamos el capítulo 1. Ya el domingo que viene estaríamos analizando el capítulo 2. Bien, hemos decidido hacer un estudio exhaustivo de Santiago, ¿sí? Para examinarnos nosotros mismos, ¿no? Ayudarnos a qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestro corazón, ¿sí? 19 al 27 dice así, Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ser salva para salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin inmácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, hasta ahí. Aquí Santiago, recordemos que el contexto en el cual Santiago escribe este libro era para la iglesia judía, ¿sí? La iglesia estaba atravesando un momento de tribulación, de persecución, estaban siendo menospreciados, estaban siendo rechazados por seguir a Cristo y estaban sufriendo un montón de acontecimientos que afectaban su vida normal. Estaban siendo
tratados de una manera que no es la que todos esperamos que nos traten, ¿no? Ahora, ahí está. No todo lo que parece bueno o perfecto lo es realmente. Eso es lo que quiere decir el título. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué quiere decir? El significado es ¿no? Es una advertencia sobre las apariencias engañosas y la importancia de no dejarse llevar por la superficialidad. ¿Por qué Santiago habla de esto? Porque Santiago va a hablar y va a confrontar a aquellos que se autodeclaraban como cristianos en ese tiempo que ellos estaban viviendo, pero en los momentos de crisis y de adversidades se daban cuenta de que realmente no eran lo que ellos declaraban ser. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en los versículos anteriores y hablaba Santiago que el que soporta la tentación es bienaventurado? Entonces, ¿qué decía Santiago? El que pasa por crisis y por prueba va a evidenciar de qué está hecho, dónde está puesta realmente su fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y Santiago ataca, que dice, la verdadera piedad, según Santiago, está unida a la práctica. Es decir, la ética de Santiago es una ética de la interioridad, una que procede de adentro hacia afuera. Lo que Santiago en el fondo está diciendo y está tratando de hacerle ver al pueblo, a la iglesia judía, es: tú tienes que ser lo que dices ser. Porque a veces decimos ser algo y no lo somos. Yo puedo decir que soy un Maradona jugando a la pelota, pero cuando voy a jugar a la pelota me caigo solo. Sí, más o menos dice el Dieguito. Sí, quiero pasar a uno y me lo choco. O sea, no estoy siendo lo que yo digo ser. Entonces, Santiago va a atacar esto a los judíos, porque en el fondo Santiago va a confrontar a la iglesia. Bueno, si dicen ser cristianos, den evidencia con sus actitudes, con su forma de vivir, con sus palabras, con sus gestos. Por eso va a hablar un poquito de refrenar la lengua. Con su comportamiento, den evidencia de que son hijos de Dios. Eso es lo que Santiago va a atacar aquí. Y lo que Santiago está tratando de hacerle entender a la iglesia en ese tiempo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a evidenciar eso? Afuera. ¿Y dónde también se va a evidenciar? En los momentos de crisis, en los momentos donde somos confrontados. Por eso en los versículos anteriores va a hablar de las pruebas, de las tribulaciones. Ahora, lo que Santiago apunta también es que la verdadera conversión, o Santiago utiliza una palabra que lo vamos a analizar ahora, la verdadera religión, dice Santiago, es la que se gesta ¿de dónde? De adentro hacia afuera, del interior hacia el exterior, no de lo externo. De hecho, Jesús confronta a estos fariseos y le dice, bueno, ustedes son sepulcros porque muestran por fuera algo, pero por dentro no lo son. Entonces lo que Santiago va a decir y va a confrontar aquí es: tenemos que ser lo que decimos ser. Por eso vamos a analizar unos versículos más ahora. Ahora, lo interesante es que la verdadera religión no es la de las formas, sino la de una interioridad transformada y renovada por el poder del Evangelio. No es de la forma. Yo externamente puedo cumplir con mi religiosidad. Puedo asistir a la iglesia, puedo ir a las capacitaciones de estudio, pero eso es externo. O sea, si esta palabra no produce un cambio en mí, eso es religiosidad externa. Entonces Santiago dice, la verdadera religiosidad o la verdadera religión es la que se produce en cambio en lo interno del corazón, y eso conlleva a un cambio externo. Entonces, nosotros en lo que es teología lo definimos como una conversión, ¿no es cierto? Entra lo que es la palabra conversión, y en la conversión entra el proceso de la regeneración, ¿sí? Y en ese proceso de regeneración también se conoce como un proceso de santificación, donde la persona va haciendo un cambio en su corazón, pero eso se va a evidenciar
lo que se produjo en lo interno se va a evidenciar en lo externo, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de conducirse. Entonces, Santiago apunta un poquito a esto y confronta a la iglesia. Entonces, y ahí vamos a ir analizando un poquito más los textos. Recordemos que la época en que escribe Santiago, en la que Santiago escribe esta carta, en la época que estaban viviendo los judíos, era para valientes realmente. No era fácil en ese tiempo ser cristiano, porque automáticamente era foco de persecución, de humillación, de maltrato, de menosprecio en ese momento. Por lo tanto, y Santiago va a confrontar, porque aquí le escribe a la iglesia, a los judíos de la iglesia. Ahora, ¿qué va a confrontar? Santiago ve, como buen pastor de una iglesia, Santiago ve los conflictos que estaba atravesando la iglesia, que no deja de estar muy alejado de la realidad que hoy vivimos. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia en general, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran esos conflictos? Mayormente eran conflictos éticos. Porque la doctrina, la enseñanza va relacionada con la ética. La teología y la ética van en conjunto. Ahora lo vamos a analizar. ¿Y cuáles eran esos conflictos éticos que estaban viviendo, que él va a tratar en todas sus cartas? Por ejemplo, él hacía que en la iglesia encontraba que se hacía acepción de personas. Él habla de eso más adelante. ¿Sí? Que se juzgaban sin compasión y sin verdad. Se afirmaba tener fe, pero no se actuaba en consecuencia. Se vivía de la vanagloria. Se explotaba al pobre. Se amaba la riqueza. Y se vivía sin considerar al prójimo. Entonces, Santiago va a atacar cada una de esas puntos éticos que la iglesia estaba atravesando. Por lo tanto, y él lo va a hacer uno por uno. Punto a punto va a ir tocando esos puntos que él veía que se estaba dando en la iglesia, que lo vamos a ir analizando más adelante, en los capítulos que vienen. Por lo tanto, recordemos que Santiago nos ayuda y nos da algunas recomendaciones que debemos considerar en tiempos de adversidades o en circunstancias difíciles de la vida. Hoy nos toca ver la tercera recomendación, que es los versículos que acabamos de leer, del 19 al 27, que la verdadera fe produce resultados prácticos de la vida cotidiana, de todos los días cómo debemos actuar. Lo primero que dice del versículo 19 al 20, lo primero que dice es: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo primero que Santiago dice aquí, dice, tenemos que ser pronto para oír, ¿sí? Tardo para hablar, ¿no es cierto? Como dice el texto, ¿sí? Y tardo para irarse. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque en los momentos donde las papas arden, como se dice, en los momentos donde pasamos por circunstancias que nos apremian, donde a veces reaccionamos de una manera que no deberíamos. Recordemos que la iglesia estaba pasando un momento de persecución, de adversidades. Entonces, en esos momentos va a salir a luz cómo reaccionamos. En el momento de presión, en el momento de dificultades, ¿cómo nos comportamos? Normalmente cuando nos hieren o hacen algo, lo primero que tendemos a hacer es hablar. Si podemos bajarlo y subirlo, lo hacemos. ¿Sí? Lo subimos y lo bajamos. Pero tendemos a eso. O sea, lo que aquí Santiago habla es que Santiago sostiene que en la vida, especialmente en la vida cristiana, hay tres elementos que se encadenan y se necesitan: el oír, el hablar y el hacer. Los tres están relacionados, ¿sí? De todas maneras. O sea, es una conlleva con la otra, ¿sí? Todos sabemos que una persona que habla mucho normalmente hace poco, ¿sí? Como se dice, perro que ladra no muerde, ¿no? Se dice normalmente. Por lo general, no escucha y habla más. Hay personas que hablan mucho y que escuchan poco, ¿sí? Entonces, hay personas que también
uno dice, uy, cómo habla, pero hace poco, no hace nada. ¿Sí? Por lo tanto, Santiago habla aquí, dice, ha descubierto que la verdadera religión no es algo que se dice o algo que se declara, sino algo que se hace, algo que se realiza. Entonces Santiago va a apuntar y dice, bueno, las pruebas, las dificultades van a evidenciar si realmente somos lo que decimos. Entonces Santiago dice, ¿dicen ser cristianos? Bueno, demuestren a través de sus actitudes en estos momentos de crisis, de adversidades difíciles de la vida. Evidencien o demuestren lo que ustedes declaran y dicen con sus palabras. Entonces, esto es lo que Santiago está haciendo y confrontando. Y esto es lo que yo le hablaba de la teología y la ética. Porque para nosotros la teología es lo que aprendemos y lo tenemos aquí, como dice aquí en la cabeza, ¿no? Para nosotros la teología es lo que se cree con la cabeza. Y la ética es lo que se hace con las manos. Entonces, ambos están íntimamente ligadas, la teología y la ética. No se pueden separar. ¿Por qué? Porque la verdadera religión es aquella que no solo se asienta en una sana doctrina, sino que también destila una sana práctica. Porque cuando yo me doy cuenta de que entendí lo que se está enseñando, cuando yo lo oigo, lo asimilo y lo practico. Entonces, la fórmula de Santiago es la opuesta a la nuestra. Es oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que se escucha. Nosotros tendemos a hacer al revés. Oímos poco, hablamos mucho y hacemos nada. ¿Sí? Tendemos a hacer lo contrario. ¿Sí? Porque nos pasa. ¿Sí? Nos pasa. Por eso hay proverbios que dicen, a que calla a veces también pasa como sabio, ¿no? Entonces, ¿dónde? Uno prefiere estar con gente de que habla poco pero que hace mucho. ¿Sí? De repente hay gente que uno lo escucha, ve que no habla nada, pero va y, mira, traje esto porque me di cuenta que no había. ¿Y en qué momento? No, fue y lo compró, lo hizo. Entonces Santiago dice, bueno, si entiendes, evidencia que realmente lo que tú declaras ser. Pero ¿cómo lo va a evidenciar? Con tu actuar, con tu forma de comportarte, con la forma de hablar. Entonces, aquí Santiago, ¿qué nos pide? Primero, lo que tenemos que hacer es oír. Sea pronto para oír. De hecho, Hebreos, ¿se acuerdan? El autor de Hebreos habla, dice que en el capítulo 2 dice que con más diligencia debemos atender las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? O sea, Santiago nos manda a hacer lo contrario de lo que nosotros a veces hacemos. Cuando algo nos molesta, es mucho más probable que ¿qué hagamos? Que tendamos a hablar. Y por eso dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque a veces hablamos en un momento donde las temperaturas están muy elevadas en nuestro cuerpo y no filtramos y hablamos. Y, como decimos en el buen chileno, quedó la escoba. ¿Sí? Y ahí es donde Santiago apunta. No. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos daña? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos insulta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No estoy hablando tampoco de que demos lugar a que la gente nos humille, porque eso es otro tema. Pero cuando la gente quizás, sobre todo cuando tratamos con gente que no conoce al Señor, es normal para ellos actuar de esa forma. Pero es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia, evidenciar lo que decimos ser, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Nosotros esta semana analizamos con mi hijo Proverbios 15, si no me equivoco. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cómo respondemos? Entonces, ahí está lo que hace Santiago. O sea, la pregunta es esta. ¿En qué nos caracterizamos cuando reaccionamos? ¿Soy rápido para reaccionar y lento para escuchar? ¿Y qué marcan mis medidores de comunicación la mayor parte del tiempo? ¿Cómo marcan? ¿Arriba con las temperaturas? ¿Muy eufórico? ¿O estando tranquilo? A veces es importante pisar un poquito el freno, ¿sí?
no enojarse tanto, escuchar más, ¿no es cierto? Y entender y comprender la situación a veces, ¿no? Santiago es directo, él dice que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Porque no medimos las consecuencias cuando estamos con las temperaturas a 1000, ¿sí? No nos damos cuenta. Cuando recién bajamos los decibeles, ahí nos reaccionamos a veces. Pero ya lo hicimos. Y cuesta, sí que cuesta. Sí que cuesta. Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo hay que orar para que Él nos dé la sabiduría. El creyente debe controlar su temperamento. Debemos orar pidiéndole sabiduría y obedecer lo que Dios nos dice, ¿sí? Y esto nos va a llevar a la segunda recomendación de lo que estábamos hablando, que la práctica conformada, a la práctica hecha, a lo que nos conlleva, dice el versículo 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, aquí vuelve lo mismo, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hizo. O sea, aquí ataca esto. Al principio dice Santiago, bueno, lo primero que tenemos que tener es nuestro oído atento a lo que Dios quiera decirnos, a lo que su palabra nos enseña. Lo segundo, cuando yo entiendo eso, lo escucho, lo asimilo, tengo que llevarlo a cabo. Que es lo que habla el versículo 25, 21 al 25. Cuando habla desechar, dice despojarse de toda inmundicia. La palabra inmundicia, ¿sí? Es la palabra griega recuparia, que denota suciedad e inmundicia. La palabra inmundicia la define el diccionario como impureza, deshonestidad. Entonces lo que Santiago está diciendo en el fondo, cuando el corazón está sucio, todo lo que se hace en consecuencia está sucio. Entonces, Santiago dice, tengo que escuchar, pero también tengo que analizar lo que estoy recibiendo. Si hay impureza en mi corazón y no tengo espacio porque ya estoy ocupada por aquellas cosas que no son de bendición para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Para darle lugar a lo puro. Quitar, desechar todo aquello que no sirve. ¿Por qué? Es necesario poder cambiar, de poder limpiarnos. O sea, cuando la vida está llena de inmundicia, de malicia y de otras cosas, es imposible que Dios pueda entrar porque no hay espacio para ello. Tengo que quitar, tengo que limpiarme, tengo que hacer lugar, por eso está el tachito ahí, hacer lugar a lo que Dios quiere hablar, a la palabra del Señor. Tengo que desechar todo aquello que impide que pueda estar limpio, que pueda estar puro. Por eso Santiago habla y dice, quítense todo inmundicia. Limpien su corazón. Que no haya rencor, que no haya odio, que no haya cosas que pueda dañar, que no haya mala intención, que no haya maldad. Hay que quitar, ¿sí? Entonces, eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, lo que debemos despojarnos es de toda suciedad y la maldad que sobreabunda. Ambas, suciedad y maldad, se refieren sin duda al pecado. Todo aquello que no permite que yo pueda recibir lo que Dios quiere hablar. Tengo que limpiar mi mente, limpiar mi corazón, quitar todo aquello que no está bien, que la palabra me demuestra. Cuando habla de malicia se refiere a las malas intenciones. Entonces decirle, Señor, ayúdame porque esto tengo. Esto hay en mi corazón. Entonces, y ¿se acuerdan que al principio cuando hablábamos de todo lo que se gestó, yo le decía, este es un tiempo donde hay que guardar el corazón. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces no es un tiempo para darle lugar a que el enemigo
nos lleve a guardar el rencor. No, hay que quitar y limpiarse de todas esas cosas. Purificarse, no darle lugar al enemigo, porque el enemigo también aprovecha todas estas situaciones de la vida. Toda circunstancia que nos toca vivir, el enemigo siempre va a aprovechar para hacer de la suya. Entonces nosotros tenemos que estar con los oídos espirituales atentos. Decir, no, esto no voy a permitir, todo esto que puede contaminar me lo voy a desechar. Señor, ayúdame, límpiame, quita de mi vida todo rencor, todo lo... me limpio, me purifico. ¿Sí? Eso es lo que Santiago está diciendo. Ahora también dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí, como dice, no es solo vaciarse de lo malo. Si alguien se vacía de algo malo, pero no se llena de lo bueno, ese vacío puede nuevamente ser llenado de lo malo. Por eso dice Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Aquí cuando habla de implantada, Santiago utiliza la idea, ¿no es cierto?, de las plantas. Santiago dice a sus lectores que reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos. Aquí usan una ilustración, Santiago, de la naturaleza, de plantar. ¿No es cierto? Una planta necesita, para ser plantada, cuando es plantada, necesita ser cuidada. Necesita ser, ¿no es cierto?, necesita un cuidado constante, diario. ¿Sí? Entonces lo que Santiago está diciendo, reciban esta palabra que ha sido plantada, lo que Santiago está diciendo, esta palabra que ha sido transmitida, esta palabra que ha sido entregada, recíbanla y tienen que cuidarla. Si la planta es privada de agua y de nutrición, morirá. Del mismo modo, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención, morirán una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra requiere un cuidado, así como la planta lo necesita, y ese cuidado está relacionado con una aplicación, ¿sí? Para que podamos madurar en el ámbito espiritual. Por eso es importante el estudio de la palabra, el análisis de la palabra, la preparación, estudiar todos los días, analizarla, ver qué la palabra me dice, recibirla en mi corazón. Esta palabra, dice Pablo, Santiago, que fue implantada, que fue dada. Cuando recibimos una palabra se implanta en nuestro corazón, pero tengo que cuidarla, ¿sí? Analizarla, memorizarla, atesorarla y cuando la entiendo, la comprendo, tratar de ponerla en práctica, para que la palabra me ayude a madurar espiritualmente, si no, no sirve. ¿Cuál es el resultado que produce la palabra implantada, atesorada, cuidada, memorizada en el corazón? ¿Qué dice el texto? Que la palabra de Dios, Hebreos habla, es la que puede producir cambio. 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tenemos esta palabra plantada dentro de nosotros, entonces ella es capaz, como dice el texto, de salvar vuestras almas, ¿sí? Y produce un cambio en nuestro corazón. Lo único que puede producir un cambio en el hombre, en el corazón de la persona, es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Y el Espíritu Santo obra en la vida de la persona a través de la palabra de Dios. No lo hace de otra manera. Por eso es importante la predicación de ella, la enseñanza de ella, porque es la única que va a moldear nuestra vida, nuestro carácter. Es la única la que nos va a confrontar a nosotros, ¿sí? Y aquí Pablo utiliza una ilustración, ¿no es cierto?, también, y dice, no solamente oidores, sino ser hacedores de ella. Versículo 22 al 24. O sea, a todos nos hace falta escuchar esta amonestación de Santiago. El que oye solamente, pero no hace lo que la palabra manda, dice, se engaña a sí mismo, ¿sí? Si la palabra está verdaderamente implantada en nosotros, no podemos dejar de hacer lo que la palabra nos enseña. Ahora, Santiago, como dice ahí, continúa diciendo que si creemos que lo que importa es escuchar la palabra, en lugar de ponerla en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Nos engañamos nosotros, porque a veces uno dice, puedo tener mucho conocimiento, puedo saber mucho,
pero de nada sirve tener puro conocimiento si no pongo en práctica, si no lo vivo, me estoy engañando a mí mismo. Y después va a poner el ejemplo del espejo, que lo vamos a analizar ahora, ¿no? Entonces, mucha teoría y pura práctica, ¿sí? Por eso cuando uno va a estudiar algo, una profesión, tienen la parte teórica y después tienen los años de práctica. Tienen que poner en práctica lo que estudiaron, si no, no sirve. ¿Cómo se va a evidenciar que la teoría tuvo un resultado en la enseñanza? Cuando pone en práctica. O sea, si no sabe trabajar lo que se enseñó en lo teórico, nunca aprendió, nunca entendió. Por eso quizás tampoco pueda recibir, graduarse. Entonces, lo que Santiago dice es lo mismo. Cuando aprendemos, cuando escuchamos lo teórico, tengo que después ponerlo en práctica. Si no, no sirve, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso, Santiago lo habla y después lo va a decir más adelante, es solamente escuchar, pero no hacer lo que escucho es religiosidad externa. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en lo interno. Por eso tenemos mucha gente que asiste a las iglesias, que puede asistir a los cultos de oración, que puede asistir a los cultos de estudio bíblico, pero en su vida no hay un cambio. Eso es religiosidad externa. Y está lo que dice Santiago, se engaña a sí mismo. Se siente bien, se cree estar cerca de Dios, pero no está cerca de Dios. Porque ¿quién es el bienaventurado, dice Santiago? El que pone en práctica lo que oye. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y después dice que nos engañamos. La palabra engañar en el griego es paralogisomai. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa literal y primariamente contar mal. Significa por ello que razonar falsamente. Es una conjunción en dos palabras. Para, de, erróneamente, y logizamai, razonar. O engañar con falsas razonamientos. Esta palabra que utiliza aquí Santiago se usaba en matemática para identificar los cálculos equivocados. Entonces lo que Santiago está diciendo aquí, los que profesan ser cristianos y se contentan solamente con oír la palabra, han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no es el resultado que se debiese esperar. ¿Y cuál es el resultado? Una vida cambiada y transformada a través de sus acciones. Entonces calcularon mal, porque le faltó una parte de la cuenta. Oír más hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, Santiago entrega esta ilustración muy práctica en los versículos que sigue con el espejo. ¿Sí? De lo que parece ser escuchar, pero no practicar. Como dice el texto, ¿no es cierto ahí? Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? ¿A cuántos les gusta tener un espejo grande en la casa? ¿Sí? Creo que de tanto mirarnos lo desgastamos el espejo. ¿Sí? Un espejo grande que hasta abajo, ¿no? Sí. Un espejo allá y el otro atrás, cosa de mirarnos atrás y adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y uno dice, mira qué hermosa creación del Señor, ¿no? Uno se mira ahí. ¿Sí? Bueno. Pero de lejito nomás. No, de cerca porque uno empieza a ver los detalles y bueno, ya sale triste de ahí después. Bien. Ahora, la mayoría de nosotros usamos algún tipo de espejo, con regularidad, obviamente, ¿no? Los espejos son ¿para qué? Para ver cosas que no podemos ver solos. Por ejemplo, si nuestro cabello o corbata están en su lugar. ¿Sí? Antes de salir, obviamente, tenemos que peinarnos, nos miramos al espejo, vemos que está todo en condiciones, ¿sí? Y sale tranquilo. Uno sabe que sabe bien peinado, afeitadito, ¿no? Bien arreglada, porque se ve al espejo. Por lo tanto, los espejos están hechos para darnos cuenta de las perspectivas de cómo nos va a ver la gente, de las cosas que probablemente no podríamos darnos cuenta si no tuviéramos el espejo. Entonces, ¿qué ayuda el espejo? A ver cosas que no podríamos ver sin él. ¿Sí? Nos muestra tal cual somos. ¿Sí?
O sea, si tengo un espejo y lo uso para verificar algo, pero luego olvido de inmediato lo que vi, entonces, ¿cuál es la gracia de mirar en el espejo en primer lugar? O sea, si yo después me voy y me olvido cómo estaba y no me arreglo, lo que está diciendo aquí, si me veo el espejo, veo que tengo los pelos parados acá, ¿sí? Como un Pokémon, ¿no es cierto? ¿Sí? Parado así. Y salgo y me voy y no me peino, no me arreglo, o sea, no tiene sentido que me mire el espejo, ¿sí? O es un estilo nuevo, ¿sí? Entonces no tiene sentido, lo que Santiago está diciendo es eso. O sea, si la palabra habla que es como un espejo, la palabra de Dios es como un espejo, en la que nosotros nos miramos, pero no nos miramos externamente, nos miramos en el interior, en nuestro corazón. O sea, nos miramos para arreglar aquellas cosas que este espejo de la palabra de Dios nos demuestra que está mal en nosotros. ¿Sí? Y tenemos varios textos de la palabra que nos habla y nos confronta. ¿Sí? El texto que hablamos anteriormente, por ejemplo, de Proverbios 4, que nos enseña, ¿qué nos muestra? Sobre toda cosa guardada, dice, guarda. Entonces, ¿qué nos muestra? Que debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Ese es el espejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer? A analizar nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Ahí está el espejo. Ahí me estoy viendo al espejo. Entonces, ¿qué? Si encuentro cosas que no está bien, le pido a Dios que limpie mi corazón. Y ahí el espejo produce el efecto que debió producir en el corazón. Porque estoy quitando y sacando lo que no está bien. ¿Sí? Eso habla Santiago. Por lo tanto, Santiago dice, el que oye, pero no hace, se engaña a sí mismo. Cree haberse arreglado, pero sigue estando lleno de suciedad y de maldad. Entonces, Santiago dice, bueno, si está la palabra, fue implantada, fue dada, pero ustedes solamente la oyen, pero no la hacen, se engañan a sí mismos. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía está en nuestro corazón lo que el espejo evidenció que estaba mal. No lo quitamos, porque no lo hacemos. Entonces eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, una persona así no engaña a los demás, se engaña a sí mismo, porque no hay cambio en su corazón y él sufre las consecuencias quizás también de lo que él decide hacer. Tenemos dos opciones para responder cuando nos vemos al espejo. Uno, actuamos conforme al conocimiento que obtenemos de lo que hemos visto y oído, o nos alejamos y nos olvidamos sin producir ningún cambio. Esta es la diferencia que Santiago dice entre el escuchar, ¿sí?, y practicar, y frente al oír y no hacer nada. Es la diferencia. ¿Cómo se va a evidenciar? En una vida cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque escuchó y lo practicó. Se evidencia. Entonces, seguimos un poquito más y ya vamos a ir terminando. Prestar atención, dice, a la perfecta ley de la libertad, versículo 25. Ahora, la recomendación de Santiago es prestar atención. Esta expresión, otra palabra en griego, para kuptas, puede traducirse literalmente como mirar adentro, inclinarse para mirar una cosa o contemplar. Esto lleva a la idea de observar con detenimiento y observar detalladamente. Entonces lo que Santiago está diciendo, está hablando, presten atención a la palabra de Dios, a esta palabra, a esta perfecta ley. Es una mirada atenta, escudriñadora, una mirada que busca descubrir las suciedades y corregir las maldades. Esta palabra, ¿no? Lo que se debe mirar con suma atención, aquello a lo que hay que prestar atención es a esta perfecta ley. ¿Por qué habla de la perfecta ley? ¿A qué está haciendo referencia aquí Santiago? La perfecta ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace alusión a la palabra revelada. Esta palabra que es inerrante, suficiente y completa de Dios. De hecho, en Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la ley de Dios, por medio de Jesucristo, libera al hombre de la esclavitud del pecado. De hecho, Jesús mismo dice en Juan, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo en Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, si no somos hacedores de la obra,
el que es hacedor de esta y que pone en práctica lo que oye, dice Santiago, es bienaventurado en lo que hace. Y el domingo anterior hablamos de lo que era bienaventurado, ¿se acuerdan? Sí, aquí ¿qué afirma Santiago aquí? Que la verdadera religiosidad está basada en hechos y no en palabras. Eso es lo que Santiago está diciendo. No importa cuántas veces uno ha escuchado la palabra de Dios, lo que importa es cuántas veces uno la pone en práctica. No importa cuántas veces uno ha dicho que va a hacer la voluntad de Dios, lo que realmente importa es hacerla, llevarla a cabo. ¿Sí? Dios se compadece en quienes hacen su voluntad, no en quienes la oyen, en quienes las hacen. Por lo tanto, no es bienaventurado por lo que uno cree o dice ser, sino que uno es bienaventurado por lo que hace, ¿sí? Por lo que se ve, por medio de la acción. Y llegamos al último punto, que es los frutos de una religión pura, que son los versículos 26 y 27, ¿sí? Que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dice, la religión pura y sin inmácula, en otra traducción dice sin mancha, delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, lo que aquí está diciendo Santiago, la verdadera religión no es la del parecer, sino la del ser. ¿Sí? Por lo tanto, lo que dice aquí, todas ellas llevan el mismo sentido. Si no es lo que parece, si no es lo que parece ser, dice es un fariseo. Por fuera parece, por dentro no lo es. Por fuera tiene apariencia de algo, por dentro no se es nada. Entonces aquí Santiago apunta a esto, ¿no es cierto? Y dice, la conclusión de Santiago es que la religión de tal persona es vana. Es decir, no tiene fuerza, no vale de nada, no tiene verdad, ni éxito, ni resultados. Es inútil y sin propósito. Esta persona solo se engaña a sí mismo, ¿no? Engaña a su propio corazón. ¿Por qué? Porque dice, el que no refrena su propia lengua. Bueno, Santiago va a hablar un poquito de esto, de la lengua, en el capítulo 3. Y utiliza la palabra refrenar, está relacionado con el tema de los caballos, ¿no es cierto? De frenar. Eso es lo que está diciendo. No lo vamos a enfatizar esto porque lo vamos a ver en el capítulo 3, cuando Santiago se explaya más con respecto a esto. O sea, la idea aquí es clara. Quien no puede dominarse a sí mismo no tiene una religiosidad vana, inútil y sin propósito. Quien no puede dominar su propio impulso, sus propias motivaciones, no puede agradar a Dios. La pureza de corazón se revela a veces en el hablar de manera controlada y apropiada. ¿Sí? Ser, como se dice, ubicado, ser sabio cuando hablamos. Aquí, por lo tanto, Santiago utiliza la palabra religión. Esta es la palabra que decía. En el griego, la palabra que Santiago utiliza como religión es threskeia. Y es utilizada 3 veces por Santiago en estos 2 versículos. Que esta palabra da la idea a una religión externa, ¿sí? De las formas, una religión que se vive exteriormente en ritos y ceremonias. A eso se refiere Santiago, ¿sí? Por lo tanto, la religiosidad de los ritos engaña, hace creer que se está cerca de Dios cuando en realidad se está muy lejos de él. Entonces Santiago apunta a esto y confronta a la iglesia que tenía ahí en Jerusalén. Le dice, la verdadera religiosidad no es la que se habla, la que está llena de ritos y ceremonias externas, sino la que se evidencia a través de las acciones. Por eso hay un texto que dice muy conocido, este pueblo es de labios, es religiosidad externa, pero su corazón no hay una religiosidad verdadera que espera Santiago, ¿no? Por eso Santiago llama a estos oyentes a tener delante de Dios una religión pura e incontaminada. ¿Y cómo, para ir finalizando, y cómo ponemos en práctica nuestra religión?
Santiago propone dos ejemplos en estos versículos que acabamos de leer. Santiago dice, si esta religión que ustedes confiesan tener es pura y es verdadera, se va a evidenciar en dos ejemplos solamente que él da. Hay más, pero Santiago ocupa dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con las circunstancias y condiciones sociales de su tiempo. Cuidar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Era normal y era una obligación desde el punto de vista del Antiguo Testamento ayudar a las viudas y a los huérfanos, al necesitado, inclusive al extranjero. De hecho, tenemos varios textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 14, Ezequiel, pero en Hechos también, en el Nuevo Testamento lo hacían cuando, ¿se acuerdan? Eligen a los diáconos y que los apóstoles no podían atender a quienes, dice, a las viudas, ¿sí? Eso se evidenciaba con la ayuda del que más necesitaba. Por lo tanto, aquí, a veces nuestro razonamiento humano sobre lo que impresiona a Dios no concuerda con las normas que Dios estableció. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es más importante para Dios? ¿Qué es lo que realmente cuenta ante sus ojos? ¿Lo que nosotros hablamos o decimos o lo que hacemos? Porque a veces creemos que, y tenemos un mal concepto, que con asistir a la iglesia, con ir a los estudios, y eso, con eso alcanza, estamos agradando a Dios. Y eso no es lo que Santiago nos enseña. Atender a los marginados, que siempre han sido amados por Él, es una prioridad para Dios. ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mácula o sin mancha tiene lugar cuando los creyentes se ocupan de los menos afortunados, de los más necesitados y de los más débiles. Entonces, se va a evidenciar por mi preocupación y por mi ayuda al que más lo necesita. Entonces, también habla el texto en la parte donde dice, si yo veo a un hermano que tiene necesidad y le digo que el Señor te ayude, pero necesita un abrigo y yo lo tengo y no se lo doy, ¿de qué sirve? Entonces Santiago habla un poquito de esto también. O sea, ¿cómo se va a evidenciar? En mi ayuda hacia el que lo necesita, en mi preocupación, en atenderlo, en buscar. Por eso hablamos aquí, de nuestro punto de vista, es importante el trabajo social que una iglesia pueda hacer. Demasiado importante. La iglesia no puede pasar desapercibida en el ámbito donde está. Tiene que marcar una diferencia. Tiene que ayudar al que lo necesita. Tiene que haber una evidencia de eso. Entonces, no es posible que no pueda permitir a la iglesia entrar a cualquier tipo de persona. Sino para qué está la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, tiene que evidenciar eso. Por eso es importante el trabajo social en una iglesia. Sumamente importante. Porque de alguna u otra forma es lo que Santiago apunta y habla. Es lo que Santiago apunta y está diciendo. ¿No es cierto? Y el segundo aspecto que dice Santiago, de la conducta que agrada a Dios y que Santiago menciona, es conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Sí? A veces la elección que enfrentamos cada día y cada hora en nuestras vidas es cómo respondemos a las influencias que están en nuestro alrededor. Somos parte de este mundo, no podemos aislarnos, ¿no? Tenemos que convivir y compartir con gente que no conoce a Dios. Es lo normal, si no, no seríamos una secta, ¿no? Vamos a convivir, pero lo que Santiago está diciendo es que no podemos aislarnos del mundo, tenemos que ser parte del mundo. ¿Y cómo vamos a tratar de vivir? No permitiendo que las cosas que puedan contaminar nuestros corazones penetren en nuestro corazón. No haciendo, sino guardándonos de ellos y cuidando nuestro corazón. La mejor forma en que podemos evitar estas influencias que nos manchan y no nos ayudan a conservarnos limpios es permitir que la palabra sembrada por Dios y la sabiduría que ella nos da gratuitamente nos moldeen y guarden nuestros corazones y nuestras mentes de ceder ante las dificultades. Es la mejor forma. Entonces, conclusión, para ir finalizando. Entendemos del versículo 19 al 20, ¿qué nos enseña?
Santiago menciona 3 áreas de la vida donde una persona, ¿sí?, afligida frecuentemente pierde el control de sí mismo. El oír, el hablar y el hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos fallado en una de estas? Cuando hemos estado bajo presión al sufrir alguna aflicción. Todos hemos fallado en algo. Todos quizás en un momento hemos reaccionado mal. Ahora lo importante es que ya estamos entendiendo y Santiago nos está animando a que debemos considerar cómo responder a eso y cómo actuar. Y lo tercero, pidámosles al Señor que nos ayude a permanecer fuertes y ser fieles para no ceder en medio de las dificultades. ¿Sí? La práctica confirmada del versículo 21 al 25, ¿qué más le pide el Señor al que oye la palabra? ¿Y por qué se le pide? Dice Santiago, ser hacedores, ¿sí? ¿Se acuerdan el texto de Mateo 7? Este está en la Nueva Biblia Viva, otra versión. Nos ayuda a aclarar un poquito más esto, de guardar la palabra y ponerla en práctica, ¿no? Dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas, dice, y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis palabras, mis enseñanzas, y no las pone en práctica, es lo que Santiago habla en esto, ¿no? Porque se acuerdan que cuando vimos la introducción, Santiago saca mucha enseñanza del sermón del monte que Jesús y de las enseñanzas que Jesús tuvo. Bueno, probablemente Santiago haya sacado esto de aquí. Se cree, alguno, ¿no? De esta enseñanza que el Señor nos dio. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el tonto, dice esta versión, que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Es lo que dice, de poner en práctica. Y la última versión, aparte que acabamos de ver, en cuanto a los frutos de una religión pura, del 26 y 27, habla de que el resultado de una religión pura y sin mancha es la que los creyentes de toda época deberíamos considerar y tener como nuestra meta, ¿no? Cuidar a las viudas y a los huérfanos y mantenerse sin mancha del mundo. Son solo 2 ejemplos prácticos de lo que puede hacer el cristiano que desea agradar a Dios en su religión. Por lo tanto, la clave está en vivir santamente y servir a los demás. O como dijo el Señor, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El texto de Mateo dice, y en esto se resume toda la ley y los profetas. En esas 2. Entonces, si amamos a Dios, ¿cómo vamos a evidenciar amando al prójimo? Eso es lo que Santiago nos lleva a hacer. Por lo tanto, Santiago nos ayuda en esta mañana a reflexionar, a analizarnos a nosotros mismos, a ver lo que Santiago nos dice, cómo estamos y de alguna u otra manera estamos recibiendo esta palabra. Hoy estamos siendo oidores aquí. ¿Sí? Que podamos ser, como dice Santiago, podamos ser hacedores de ella. Que esta palabra pueda producir un cambio, podamos recibir esta palabra implantada que está haciendo ahora en nuestros corazones y que esta palabra pueda encontrar espacio para poder limpiar nuestros corazones y que podamos poner en práctica lo que ella está diciendo. Eso va a evidenciar lo que, si hay una verdadera religión en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a demostrar que realmente amamos a Dios o que somos verdaderos cristianos? No es necesario evidenciarlo con palabras, porque lo más importante que dice Santiago es que hagamos lo que creemos que somos. Lo evidenciemos con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras palabras a la gente que no conoce al Señor. Porque esto se evidencia no dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia todos tenemos aureolas. Afuera necesitamos evidenciar lo que decimos ser que somos. ¿Sí? Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.